Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la mate paternidad, el sistema de salud, entre otros. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de todo el mundo. Adivina cuál es. La literatura. Pues sí, ese sí, pero siempre hablamos de literatura. Pues este tema de hoy está muy conectado con la literatura y se trata de los idiomas, porque cuando uno migra a otro país, pues obviamente tiene que aprender un idioma nuevo. Y como ya les hemos contado en episodios pasados, en Suiza hay cuatro idiomas oficiales, digamos que tres principales, italiano, alemán y francés, pero el alemán tiene una particularidad y es que en realidad es un dialecto o un grupo de dialectos que se llaman suizo-alemán. Es la familia del suizo-alemán que tiene muchas variantes. Yo diría que, o sea, no sé exactamente cuántas variantes hay, pero hay como una por ciudad más o menos, o incluso más de una por ciudad. Entonces es bastante complejo llegar a entender todas esas variantes y uno al final, pues, no sé, tiene que escoger como una o al menos aspirar a entender la del lugar donde vive. Por ejemplo, ahora que vivimos en Berna, pues lo más útil para nosotros sería llegar a entender el suizo-alemán de Berna, el bernés, que es distinto al de Zúrich, distinto al de Basilea, distinto al de Wallis. ¿Tú cómo crees que es la mejor forma de uno llegar a entender estos dialectos que, como contábamos en episodios pasados, no tienen una forma estándar de escribirse? Bueno, pues yo creo que como yo lo hice, me funcionó pues por lo menos con mi forma de ser. Yo lo hice de dos maneras. Y las dos maneras fueron las siguientes. La primera fue la decisión de cuando llegué a Suiza de no vivir solo. Y al decidir no vivir solo, al comienzo empecé a vivir con unos alemanes, entonces bueno, ahí perdí porque ellos tampoco pues hablaban suizo-alemán. Pero después decidí fundar un apartamento compartido y en ese apartamento compartido había un suizo, llegó un suizo de Berna precisamente. Llegó un suizo de Berna y a él le costaba como mucho siempre hablar conmigo porque tenía que pensar y tenía que hablar en alemán alto o alemán estándar. Y un día ya cuando estábamos como más en confianza, yo le dije, hey, oye, pero tranquilo, háblame en suizo alemán que yo quiero aprender. Esa fue una manera, y entonces él empezó a hablarme siempre suizo alemán, cenábamos, y cuando él estaba por ahí, estábamos en la sala, en los espacios comunes, me hablaba siempre en suizo alemán, y yo le dije que si yo no le entendía, le iba a preguntar. Y pues resulta que él fue muy paciente y siempre me explicaba si no entendía o si yo escuchaba una cosa nueva, me explicaba. Esa fue una manera. Y la otra manera fue que pues como veníamos comentando, los suizos son como muy organizados, muy cuadriculados para muchas cosas, para otras no. Les gusta mucho como organizarse en grupos para hacer deporte. Entonces yo me metí a una escuela de boxeo. Entonces digamos que con el suizo que vivía era un suizo educado. Encontré el suizo alemán de Berna educado porque era una persona que estaba haciendo doctorado y había estudiado mucho, leído. Y me metí al club de boxeo que resultó siendo como un club de, pues casi todos eran obreros o policías, como el policía que está en la esquina, no, no oficiales, sino el agente contra el crimen. Y ellos obviamente todo lo hacían en suizo alemán y pues de lo que escuchaba me empezaba a dar cuenta que cómo se decía estar abajo, cómo se decía estar arriba, cómo se decía estar listo, girar y cuando terminábamos nuestros entrenamientos intentaba mucho tratar de organizar algo para ir a tomarnos algo o algo así. Eso fue las dos técnicas que yo utilicé y me sirvieron, sobre todo para entender el suizo alemán de Berna que pues es como la gente dice que es difícil de entender, pero sinceramente a mí se me ha hecho
como el más fácil de entender, más que el de Zúrich, que dicen que el de Zúrich es el más parecido a Alemania, y yo viví en Alemania y a mí no, a mí a veces me cuesta el de Zúrich. A mí me parece más fácil ¿Tú cómo entender el de hiciste? Zúrich. Sí, a mí me parece más fácil el de Berna. Bueno, diferencias de gustos. Entre gustos no hay disgustos. Yo como hice, en primer lugar, ¿Y tú sí, cómo me hiciste? sorprendió mucho como la existencia. Tú hablas suizo alemán, ¿no? Yo, no, hablo mal. Tú puedes decir que sí, y tomaste un curso de suizo alemán. Exacto. En primer lugar, quería decir que me sorprendió mucho como la existencia de dialectos, porque en español existen distintos acentos y pronunciaciones y eso, si uno busca la definición en el diccionario de la Real Academia Española de dialecto, eso se podría considerar un dialecto. Entonces podríamos hablar del dialecto chileno, el argentino, el peruano, etcétera. Pero, es decir, tú y yo tenemos diferencias como en la melodía, ¿cierto? Del español. O sea, el bogotano y el paisa tienen una melodía diferente. Se podrían considerar como dos dialectos distintos, pero la diferencia no es tan grande como entre el alemán estándar o alto y las variantes del suizo alemán, porque a mí me parece que el suizo alemán es otro idioma, es decir, cada variante se podría considerar otro idioma. Entonces, yo vivía muy sorprendida por eso y sobre todo porque no había forma de escribirlo. Eso todavía me sorprende, porque yo creo que uno aprende idiomas de una forma muy distinta en la niñez y en la adultez. Es decir, Martina aprende idiomas, Martina nuestra hija, escuchando y ella no traduce. O sea, ella asocia las palabras con los objetos o con las situaciones. Cuando uno es adulto sí traduce cuando empieza a aprender un idioma, y es como muy importante verlo escrito, no sé, al menos para mí. Entonces eso era como muy raro, era muy rara la falta de correspondencia entre lo hablado y lo escrito. Y yo decía, ¿cómo voy a aprender este idioma si no tengo amigos suizos que me hablen en suizo alemán? Porque como tú lo dices, yo creo que la exposición es un factor clave para aprender cualquier idioma. Entonces lo que yo hice fue buscar un curso de suizo alemán y en la Universidad de Zúrich había un curso que se llamaba Entender suizo alemán. O sea, ni siquiera era como suizo alemán, sino entender suizo alemán. Ese era el objetivo del curso, no ¿En la hablarlo. universidad o del ETH? De la universidad. Porque en Zúrich está la Universidad de Zúrich y está Lo que el pasa es que el centro Politécnico de de Zúrich. idiomas es compartido. Entonces, Mm, pues el curso era en la universidad, en las instalaciones de la universidad al mediodía. Y yo en ese entonces tenía un ujú. nivel de alemán que B2 por ahí, y me costaba demasiado entenderle al O sea, alto. profesor que era de San Galen, me costaba demasiado entenderle, pues, o sea, me acuerdo que en la última clase nos habló en su dialecto todo el tiempo y no sé, yo le entendí por ahí el 30%. Lo que quiere decir que siento que con ese curso no cumplí el objetivo, porque de nuevo el problema es que hay muchas variantes, o sea, el suizo alemán tiene muchos colores y sabores distintos, entonces entender el de Zurich no implica que uno va a entender bien el de Berna, y así sucede con todas estas variantes. Entonces, no sé, o sea, yo sé que hay cursos de suizo alemán y también he visto que es parte de los esfuerzos por integrar a los migrantes y eso me parece genial. Pero de nuevo, entonces uno tiene que escoger como una variante, como decir, bueno, no sé, pienso quedarme en Berna por un par de años, entonces voy a empezar por entender o tratar de entender esta variante para poderme integrar. Bueno, entonces está ese curso que yo tomé, pero yo creo que lo que más me ha servido es la exposición. Entonces, por ejemplo, en la oficina tengo una compañera de Zúrich y le pedí el favor de que me hablara en suizo alemán. Ese favor se lo pedí cuando ya sentía que mi nivel de alemán era lo suficientemente alto, porque no sé, cuando yo tenía nivel B2, siento que me costaba mucho entender cualquier variante del suizo alemán. Sí, pues yo la primera vez que fui a Suiza, fui a hacer una entrevista pues para la plaza de doctorado. Ujú. Y me acuerdo que cuando fui a un supermercado, porque me recibió un amigo mío alemán que vivía en Suiza, que se fue como de intercambio y después también se quedó en Suiza.
Eh, Fuimos a un supermercado y yo no entendí nada, solo cómo saludaban. O sea, pues como hola en alemán es hallo y aquí decían como grüezi y pues la asociación no se me llegó como que el verbo saludar en alemán es grüßen. Entonces es como, es una degeneración, pero no llegué a tener ese nivel de asociación como para poder solo entender el saludo y que así complicadísimo. Y después escuché a otra gente que decía que ich bin in mini Wohnung y como mucho que nunca había escuchado en alemán y yo, ¿qué es esto? No entendía nada. Y bueno, entonces ya empecé como a pensar eso que te había dicho también de la exposición, porque yo siento que a mí, yo duré un año sin entender suizo alemán, o sea, sin entender lo que decían en la calle. Mm, Y después de un año, como que hubo algo que hizo como clic mm. y pum, empecé como a entender. Yo sí nunca fui a un curso de suizo alemán porque hablé con mucha gente y todos decían lo que tú decías, que sí, que hay muchas variantes, muchas cosas. Y entonces yo me puse a pensar, pero un curso y qué suizo alemán están explicando. Claro. ¿Quién escribió esto? Mm. ¿De dónde es esto? Entonces, yo que soy como súper defensor como del método tradicional, de ir a un curso, de mirar, ese sí aprendí a entenderlo a las malas. Em, sí, entonces eso es como las dos maneras que hay. Y de resto, pues en el trabajo, después trabajé en el sector financiero y trabajaba con muchos suizos y con muchos alemanes. Y en Alemania también hay un poco de dialectos. También. Y la gente usualmente en el ámbito ya como no educativo, no en la universidad, cada uno como que se siente muy orgulloso de hablar en su dialecto. Es como un símbolo de orgullo, así como, por ejemplo, en Alemania como es como tan, Como un plato típico. ¿cómo se dice? Como tan, no, como tan malo mostrarse, como, sí, como tan malo uno mostrarse orgulloso de ser alemán, pues ellos. Entonces, como que el único camino que les queda es como a su región, que pues ya no es Alemania, sino es parte de Alemania, pero es como su región. Entonces, bueno, yo entraba a esas reuniones, eso me ayudó también mucho a entender suizo alemán. Entraba a esas reuniones y entonces estaba el suizo, estaba el alemán que hablaba de Sajonia, que hablaba súper diferente, Mm. estaba el bávaro, estaba y yo me acuerdo que al comienzo entraba a esas reuniones y terminaba súper cansado porque tenía que concentrarme demasiado para encontrar los detalles. Y para asociar. Y obviamente, pues, para asociar. Y obviamente, pues sí, la gente sabe que uno está ahí, que uno no es de ahí, pero ellos empiezan hablando como en alemán alto y en un momento todos se saltan como ¡pa! Porque obviamente es más fácil pues poderse expresar exactamente lo que uno quiere en su lengua materna y no es necesariamente el alemán. El alemán es una herramienta para que ellos se puedan comunicar entre ellos. Es como, como el inglés del mundo, pero el alemán alto es como el inglés en su región, o sea, como el método estandarizado en donde todo se puede escribir claramente y todos si hablan eso se entienden claramente. Una de las cosas que también me causó sensación, y no sé si a ti te pasa, es cuando uno oye cómo ponen las ideas o cómo expresan las ideas los suizos en comparación con los alemanes o en comparación con los austriacos. Las presentan de una manera totalmente Diferente, diferente, sí. Sí, por, con palabras también muy sí, diferentes. porque de todas maneras el suizo alemán tiene mucha influencia del francés. Entonces, como en el orden de las palabras, en la elección de los Y del verbos, italiano. hay una influencia de estas lenguas latinas. Y yo creo que eso también pasa en español, es decir, un español se expresa de una forma muy distinta a como se expresa un colombiano. Y si nos vamos a la minucia, un costeño de Cartagena se expresa distinto a como se expresa un bogotano. Eso me parece a mí muy bonito. Yo soy defensora de la diversidad y como lo decía en el capítulo anterior, yo creo que la diversidad es maravillosa, muy bonita, muy enriquecedora, pero hay que buscar una manera de poder integrar al migrante. Eso me parece muy importante. Sí, pero o sea, uno también tiene que, yo iría como a la cosa del dicho de que si Mahoma
si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña o al revés. Entonces, en este caso, yo creo que uno se tiene que adaptar un poquito, Sí, estar abierto. porque de igual modo tú, si llega un extranjero, y si llega un europeo o un chino, no sé, o de donde sea, y tuvo su profesor de español de España, tú no vas a empezar a hablar como un español para que No, él te pueda entender. no, pero sí vas a Él se tiene que tratar. adaptar y tiene que aprender a entender tu lenguaje. Sí. Entonces yo creo que, o sea, si vas a tratar de no usar como modismos y estas cosas, pero igual tú no vas a empezar a decir, a quitarte tu ceseo, a empezar a pronunciar las Cs, las Zs y todas estas cosas, ¿no? No, pero yo creo que cuando, o no sé, al menos cuando yo hablo con un extranjero que aprendió español, sí trato de hablar lo más neutro posible. Es decir, trato de no usar muchos regionalismos. Pues no sé, si empiezo a usar la palabra charro, chimba, no va, pues chimba casi no la uso, pero bueno, creo que no va a entender bien el significado de lo que le estoy diciendo. Entonces creo que hay que encontrar un balance. Pero independientemente, decir zapato o decir zapato es Sí, diferente, o no, pero eso decir, es por ejemplo, nosotros que pronunciación. la Sí, doble sí, 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 C, sí, pero es que eso la es doble C la pronunciación. tenemos como una X, como acción, es muy diferente decir acción. Entonces, alguien que no está, pero esa es nuestra forma de decir las cosas, entonces la gente también se tiene que adaptar. Es pronunciación, sí, pero pues si tú dices que alguien se llama Henry, tú te vas a decir por decir Henry, pues te van a decir, pero ¿quién es Henry? Porque nunca han escuchado que es equivalente. Entonces, el migrante también tiene que poner de su parte, yo creo, Claro. a tratar de entender cómo están diciendo las cosas y no solo decir, no, es que así no es el estándar. No, pues sí, el estándar no es así, pero pues es que la vida, yo creo que no es el caso ideal. No, no, por eso, ambos tienen que poner de su parte. Ambos tienen que poner de su parte para llegar a un entendimiento. Y estoy de acuerdo. La persona que migra tiene que estar dispuesta a aprender el idioma del país a donde migró y esforzarse, atreverse, pasar el ridículo. Claro que sí. Y de la otra parte también debe haber apertura. Tú y yo tenemos un Ujú. caso muy Yo, distinto, yo lo, espera, tenemos un caso muy distinto porque tú llegaste a Suiza con un muy buen nivel de alemán. Yo en cambio llegué a Suiza con un nivel pobre de alemán. O sea, era por ahí, no sé, A2, B1, ¿sí? Entonces a mí me tocó terminar de aprender alemán en Suiza y yo creo que a muchos migrantes nos pasa eso, ¿cierto? Y es bastante complejo porque uno escucha en la calle suizo-alemán, pero uno está tratando de aprender alemán estándar. Y yo siempre me río porque yo digo, o sea, mi alemán es como, o sea, yo hablo alemán con una melodía que es suizo-colombiana. Y sí, la gente se da cuenta, cuando voy a Alemania y hablo con alemanes, me preguntan que si vivo en Suiza porque lo notan en la melodía, porque ese tema de la melodía, es decir, eso solo se capta a través del oído. La melodía es de lo más complicado que hay en cualquier idioma, pienso yo. pues de uno estar rodeado de ese modo de decir las cosas. Yo también lo que quería decir es que se ve mucho el fenómeno, el alemán ¿por qué hablamos del alemán? Porque estamos en un espacio suizo-alemán, vivimos en un espacio suizo-alemán, pero me he dado cuenta que el alemán genera mucha exclusión sin importar si es suizo-alemán o es alemán de Alemania o lo que sea, se crean como muchas burbujas. Hay mucha gente que se viene y no habla el idioma a pesar de haber ya llevado, no sé, como 5, 6, 7 años. Y eso sí que me parece como un factor de poca integración y de pocas ganas de integrarse, o sea, de poca integración y de pocas ganas de integrarse al país y a la cultura, porque ahí sí le estás pidiendo a todo el mundo que sea especial contigo a que hable inglés, no sé, Claro. y se generan como otros fenómenos que pasan en estos países que son como este tipo de agrupamientos, tipos de guetos, no Ujú. sé, la comunidad latina, la comunidad, no sé, la comunidad de tal parte, la comunidad de tal parte que es demasiado cerrada y viven como dentro de su realidad de su otro país, estando en Suiza o estando en Alemania. Sí. Eso me parece que no sé,
no sé, a mí me parece como muy interesante, pero no sé si eso es en realidad migrar, no sé, porque eso es como, a pesar de que uno siempre está con un pie en un lado y otro pie en el otro lado, aquí es estar como más al otro lado, ¿no? O sea, Claro. no quererse como integrar, querer tener todas sus costumbres, todas sus cosas. Mm. Eso me parece como muy raro. Pues la gente que no se interesa, no es que no logre, no se interesa aprender pues el idioma, que al final es como la muestra de los sentimientos, la muestra de los pensamientos, la muestra de la estructura de la vida de una sociedad. Eso es lo que más te pueden compartir. De acuerdo. Y yo he notado que cuando uno habla el idioma de alguien, es mucho más fácil construir una amistad, ¿sí? Y lo que sucede con el alemán me parece a mí es que genera como mucho miedo, como que tiene fama de ser un idioma difícil, ¿sí? Pues obviamente no al nivel del chino, del japonés, del coreano, pero sí tiene esa connotación de ser un idioma difícil y a la gente le genera como mucho miedo. Y yo creo que hay que dejar el miedo de un lado, hay que tirarse a la piscina, intentarlo, lanzarse a hacer el ridículo y yo creo que esa es la mejor estrategia para aprender idiomas. Estaba viendo en estos días una charla TED que la podemos poner en las notas del podcast sobre los políglotas, que son las personas pues multilingües que hablan más de 3 idiomas. O sea, la señora hablaba de personas que hablan 10, 11 idiomas. Y todos coincidían en que la mejor forma de aprender un idioma es tirarse al charco. O sea, con las 2, 3 palabras que uno sabe, tratar de establecer una conversación. Y no quedarse como en la comodidad de preguntar siempre, ay, ¿será que podemos hablar en inglés? ¿Cierto? Sino tirarse e intentarlo, porque es la única manera en la que el cerebro de uno se logra adaptar. Esa ha sido mi estrategia para aprender Ujú. idiomas. ¿A ti siempre te han gustado los idiomas? O sea, tu objetivo en la vida, digamos desde pequeño o adolescente, ¿era hablar varios idiomas o eso no era como un tema muy relevante para ti? Eh, no era muy relevante para mí. Yo debo decir que a mí, mi tía materna me motivó muchísimo a hablar inglés, a aprender inglés, a pesar de que ya no sabe inglés, como que entendía la importancia del inglés. Y siempre soñé con hablar alemán. ¿Por qué? No lo sé. No tengo ni idea, pero me parecía yo creo que era porque a mí siempre me han parecido como interesantes las cosas que parecen como difíciles, las cosas que cuestan y siempre he escuchado que el alemán era un idioma muy, muy difícil. Entonces yo quería poder hablar alemán y podía querer expresarme en alemán y lo logré con mucho esfuerzo, ¿no? O sea, es una labor. A mí a veces me preguntan o me dicen colegas, no, pero tú hablas súper bien, te puedes expresar súper bien, contigo súper bien. eh, pues hablar y los empleos que he conseguido en Suiza y Alemania han sido haciendo entrevistas en alemán, o sea, me Ujú. expreso en alemán y siento que eso es como una ganancia, o sea, como una demostración de que lo pude lograr, pero costó bastante tiempo. Y creo que uno sigue aprendiendo y yo sigo aprendiendo Pero muchas es que hasta cosas. español seguimos aprendiendo. Y creo Creo que con los años he aprendido cómo a valorar más el rol de los idiomas y ahora me gusta, yo creo que más activamente. Yo creo que la respuesta es más bien que activamente nunca pensé que me gustaban, pero lo hacía. Ujú. Yo creo que eso sí, o sea, yo no soñaba como ser, o no mentiras, pues a mí sí me parecía como interesante. Una vez recuerdo que nos fuimos con mis papás la primera vez que salimos del país, íbamos mi prima y mis papás a República Dominicana. Ujú. Y República Dominicana es un centro de vacacionadero del mundo, mejor dicho. Y me acuerdo que estábamos haciendo la fila para registrarnos al hotel y el señor de la recepción hablaba todos los idiomas que le pusieron por ahí. O sea, no sé, pues identifiqué inglés y otro le hablaba de otro idioma y él siempre respondía, hacía todo eso. Y a mí sí me pareció como, al final, como, uy, qué bacano. Puede hablar con todas estas personas, puede decir todo lo que quiera y los puede ayudar. Entonces, sí creo que me pareció chévere, pero digamos que no lo tenía en el consciente. Tú sí. Yo sí.
yo sí, y pues volvamos a la literatura, que es como uno de los motores más importantes en mi vida. Yo quería hablar muchos idiomas para poder leer a los escritores en idioma original. Y en ese sentido creo que me falta aprender ruso y de pronto coreano, pues ahora que descubrí a Han Kang, bueno, Murakami también me gusta, entonces podríamos decir que japonés, pero mi objetivo principal era poder leer a los autores en lengua original. Y siempre me ha parecido fascinante poder decir lo mismo como de varias formas. Entonces ahí vienen los idiomas, me parece maravilloso. Y mi estrategia siempre ha sido aventarme, porque claro, digamos que al principio me daba miedo como que se burlaran de mi acento, de mi pronunciación, de mis errores, pero en un momento yo entendí que, es decir, lo que nosotros hacemos de hablarle a un nativo en su idioma es increíble. O sea, tenemos que valorar eso de nosotros, porque es que el otro está súper cómodo hablando su idioma. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. Eso me parece maravilloso y creo que ese punto no se debe olvidar. Otra figura que yo encuentro muy interesante para aprender y practicar idiomas es el tándem de idiomas. Yo sé que a ti no te fue muy bien con eso, pero a mí sí. Ujú. A mí sí. ¿Qué es un tándem de idiomas? Eso como, Expliquemos. yo creo que eso le funciona, yo creo que eso le funciona es como a las mujeres, sinceramente, en lo que he visto en mi experiencia. Explica tú qué es un tándem. Bueno, un tándem de idiomas es una figura que existe para que dos personas se encuentren de una manera regular, dos personas con idiomas, con lenguas nativas diferentes. Entonces es como una plataforma donde tú dices, o sea, como un Tinder de idiomas más o menos. Entonces yo digo, quiero aprender ruso y un ruso dice, yo quiero aprender español. La plataforma nos dice, bueno, tienes como un match, entonces tú hablas con esa persona y dices, ay, bueno, encontrémonos en un café y después defines como la frecuencia con la que se van a reunir. Es gratuito, ¿cierto? Pues uno simplemente paga por el café, pero no es que tengas que pagarle a la otra persona porque estás haciendo un trueque. Es decir, el ruso aprende español conmigo, yo aprendo español con el ruso. Entonces, en mi universidad había, pues en el centro de Es idiomas la estaba tokenización es la tokenización de hablar, de aprender un idioma, o sea, dejas exactamente. el instituto por fuera, la descentralización. Sí, 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 como una criptomoneda. Entonces, bueno, pues en este centro de idiomas de mi universidad estaba esta figura del tándem y bueno, entonces yo quería mejorar mi alemán, practicar mi francés y terminar de aprender italiano, porque de italiano había hecho un semestre en una universidad en Colombia, me había parecido que era muy similar al español y yo dije, no, pues esto, si uno vive en Italia 6 meses, lo termina de aprender. Y no es arrogancia, sino que de verdad la similitud semántica entre los dos idiomas es superior al 90%. Entonces yo me puse a buscar un Yo tándem creo que sí hay de... un poquito de arrogancia, ¿Por qué? porque no todo el mundo es tan bueno en los idiomas, no, pues porque todos tenemos facilidades para algunas cosas. No, Para claro, ti es claro eso, pero pues cada uno tiene algún grado de dificultad totalmente, diferente. Pero sigue, totalmente. perdón. Entonces, bueno, entonces yo busqué un tándem de italiano y un tándem de alemán. Bueno, el de alemán era con un alemán, empezó bien, de repente era un hombre, se desapareció, o sea, me hizo ghosting, nunca más volvió a aparecer, no tengo ni idea, no sé si se aburrió, no me respondió ningún mensaje. Estuvimos en este tándem por ahí que 4 meses, nos encontramos a tomar café, pues en algún café de la ciudad, y bueno, pues ahí mejoré algo, pero se desapareció mi compañero de ¿Nunca tándem. supiste qué No pasó? tengo ni idea, no tengo ni idea. Con la de italiano me fue súper bien. Era una muchacha de Ticino, del Tesino, Suiza, y éramos muy constantes, o sea, nos veíamos cada semana. Cada semana, de verdad, hicimos eso como por año y medio. Y yo ahí logré terminar de aprender italiano. O sea, terminé de aprender italiano tomando café. Y era muy entretenido, pues, hablar con ella. Son lenguas muy hermanas, como decía antes. Ella tomaba nota. Yo no soy mucho de tomar nota. O sea, yo presto mucha atención, pero no soy mucho de tomar nota. Ahí viene como la diferencia en los métodos que nos sirven a cada uno. Pero eso fue fantástico, o sea, fue maravilloso y pues yo de verdad aprendí italiano gracias a estos encuentros. Bueno,
como quería también practicar francés, busqué otra para practicar francés. Y entonces encontré una compañera que era alemana, había crecido en Suiza, entonces hablaba su alemán y hablaba francés porque había estudiado en Ginebra. Entonces hablamos a veces francés y a veces alemán, entonces ahí me servía como para las dos cosas y pues yo siempre le hablaba español. Y también me sirvió mucho, éramos muy constantes, a veces nos poníamos hasta tareas, como escribir un ensayo, cosas así. Y lo chévere fue que ella también me mostró como muchos lugares de la ciudad, entonces muchos restaurantes, cafés de Zurich que yo no conocía y eso me permitió explorar la ciudad. Entonces era como matar tres pájaros de un tiro. Fue una experiencia muy buena. Entonces, bueno, si alguno por ahí está interesado en aprender algún idioma y ve que el tándem es una posibilidad, yo la aprovecharía porque a mí me sirvió mucho. A ti no. Pues esa es la parte bonita del tándem. Yo me metí a todas esas plataformas y nunca nadie quiso aprender español. Nunca me encontré con nadie, nunca a nadie le interesó, nunca tuve un match con Pero absolutamente tú nadie. tienes una teoría con Entonces eso. están las dos caras de la moneda, la gente que le puede funcionar como a ti y pues a la gente que no le puede funcionar como a mí. Por eso mi teoría es que eso le funciona a las mujeres, porque hay mucha gente que se mete ahí, hombres que están interesados en buscar, Pareja. pues la excusa es aprender un idioma para buscar pareja. Pero Y conocemos parejas que se han formado. conocemos casos Claro. por tándems. Sí. Por eso digo que esa es como la excusa. Y la otra, yo siento que, pero eso es como mi opinión personal, como yo siento que las europeas y no, sobre todo de la parte alemana, le tienen como miedo a los latinos, no sé, a los hombres latinos. Es como que la figura del Latin lover. Siento que hay algo por ahí, no sé si es como imaginación mía, algo por ahí en el ambiente así. Entonces, a mí no me funcionó eso. Yo lo que también quería, pues, anotar es como el negocio que se hace de los idiomas. O sea, aprender idioma, aprender idiomas es muy útil. Pues, por ejemplo, a mí me ha sido muy útil para mis trabajos, sobre todo que yo he conseguido, son puras cosas en, en alemán. Me he vuelto como muy local en eso. A ti te ha servido como para ser un poco más internacional, trabajar en un medio un poquito más internacional que el mío, pero también está, pues, como certificarse. Tú tienes una teoría muy buena que me gustaría que nos compartieras de la certificación, por ejemplo, de los exámenes de idiomas Ah, como un el negociazo. Ese es TOEFL, un negociazo. el, el Goethe Certificat Deutsch, el DELF, en italiano no sé cómo se llama, en español tampoco sé cómo se llama. Vale la pena certificarse. No. O sea, a ver, para el permiso de residencia C, que es el permiso de residencia permanente aquí, tú tienes que demostrar cierto nivel de alemán. Entonces, claro, en ese caso tienes que presentar un examen oficial, el Goethe o no sé cuál otro aceptan. Bueno, o en francés el DELF. Bueno, sí, lo tienes que hacer para un permiso de residencia, una nacionalidad, claro que sí. Para pasar a una universidad también, no sé, en lengua inglesa tienes que presentar el TOEFL o no sé, ¿cómo es que se llama el otro? Cambridge, ¿El qué? Cambridge. Bueno, listo, perfecto. Sí, lo tienes que hacer. Pero de resto, o sea, es que no sé, yo he escuchado teorías de gente que es como que no, es que yo quiero presentar el examen para saber si sí tengo buen nivel de alemán. O sea, no, solamente preséntelo si se lo piden para un permiso de residencia, una nacionalidad, algo así. Pero de resto, eso es un negocio, o sea, eso es carísimo. Por lo menos el Goethe dura como para toda la vida, pero el TOEFL dura 2 años. O sea, ¿qué es esto? Súper negocio. Ujú. Al final, Sí, y yo creo que juegan un poco como la inseguridad de las personas, ¿no? claro, claro. Se juega demasiado Yo creo con que al eso. final la prueba de verdad es si uno puede vivir, puede expresarse, Claro, puede hacer su totalmente. vida como uno piensa que la quiere hacer en ese otro idioma. Y Sí, yo creo que esa es la prueba más importante. totalmente. Porque errores lo va a cometer uno siempre, o sea, hasta los Pero nativos, es que o en sea, nadie español habla cometemos perfectamente inglés, nadie errores habla todo el perfectamente tiempo. alemán.
Errores cometemos en Ujú. cualquier idioma todo el tiempo y también es hasta bonito cometer errores. Es decir, esas imperfecciones del lenguaje hablado, escrito, son hasta lindas porque ahora con estos modelos de modelos gigantes de lenguaje, los LLMs, ChatGPT, Gemini, todas estas herramientas, eso Grok. sí, nos demuestra la belleza de la imperfección, ¿no? Porque es que listo, o sea, estas herramientas te pueden escribir una novela, ¿sí? Tú le dices, escríbeme una novela sobre el divorcio, te la escriben en segundos. ¿A qué te sabe esa novela? O sea, compárala con una novela escrita por García Márquez y mira la diferencia. Entonces la imperfección tiene una belleza también. El error tiene una Ujú, belleza. ujú. Ahora que traes esto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los LLM, como le decías, ¿tú crees que aprender idiomas es una cosa del pasado? No, porque es que, de nuevo, o sea, a ver, vuelvo a traer a colación este estudio de Harvard, este estudio que Harvard ha hecho por muchos años sobre la felicidad. Y la conclusión ha sido que el factor más determinante de la felicidad en el ser humano son las relaciones, la calidad de tus relaciones. Para construir relaciones, el lenguaje es un elemento esencial. Entonces, para conversar con otro, ¿sí? De manera espontánea, ¿cómo lo vas a hacer con una herramienta de estas? O sea, para escribir ensayos y Pero correos digamos, aburridos corporativos, perfecto. Vaya y venga, reportes sin sentido corporativos, adelante. Pero para llegar a esta conexión como a otro nivel con otro ser humano, yo creo que sigue siendo muy relevante aprender idiomas. ¿Tú qué opinas? pues yo veo dos cosas. Una cosa es, por ejemplo, como tú dices, si es como para un traductor y eso sí lo veo como bastante en peligro, a pesar de que siempre tiene que haber correcciones. Mm, pero pues no creo que todavía estemos como tan adelantados como para poder usar, no sé, como siempre a través del celular podernos comunicar con otro en otro idioma. O sea, si yo soy un hispanohablante y comunicarme con alguien, con un ruso, por ejemplo, tendría que ser mediado a través de un celular, de una de estas aplicaciones que se funcionaría como un intérprete en vivo, pero pues ahí se perdería otro tipo de comunicación para las conexiones que tú dices, que es el tono, por ejemplo, Se ya es diferente que deshumaniza. te hable una máquina. Correcto, el tono, pues también no van a saber si tú estás enfermo o algo así, digamos, si se te seca la boca, si se te parte la voz, si se te quiebra la voz, perdón. Todas esas cosas, si son mediadas a través de un aparato, pues se perderán. Entonces, sí, tal vez como para la comunicación humana y la metacomunicación, Mm, no está como, no va a dejarte estar como de moda o no va a ser relevado el aprender idiomas ujú. por un buen tiempo, yo creo. Sí. Sí. Quería mencionar algo que una vez me dijo un jefe que me pareció bastante ignorante. Él me dijo, yo no sabía que, pues es verdad, yo no sabía que implicaba tanto esfuerzo trabajar en varios idiomas. Y a mí eso me pareció demasiado ignorante porque, a ver, si usted trabaja en dos, tres, cuatro, cinco, seis idiomas, es decir, trabajar en cinco idiomas es mucho más difícil que trabajar en uno, que trabajar en dos, en tres y en cuatro, ¿sí? Y yo quisiera dejar esta reflexión aquí porque me parece muy importante. Si un empleado trabaja en muchos idiomas, eso es un aspecto a valorar y a tener en cuenta porque esa persona se va a cansar más. Yo sé que el cerebro humano es adaptable, pero de todas maneras, estar cambiando entre distintos idiomas implica un esfuerzo cerebral adicional. Yo he tratado de buscar como un artículo científico que valide esta aseveración que acabo de hacer y no lo he encontrado, pero tengo que seguir buscando porque yo sí siento que cuando uno trabaja en muchos idiomas se cansa más. ¿Tú qué opinas? Pero eso es puro empirismo, eso se puede, no sé, hacer una encuesta. Yo, por ejemplo, con los colegas que trabajo, que son de lengua materna francés, y casi todo el día a día es en alemán, ellos me dicen, uff, al final del día termino súper cansado.
Y yo no sé, yo a veces cuando tengo eventos también siento, porque estoy hablando español, estoy hablando inglés, estoy hablando alemán, siento que al final del día me consume más energía. Entonces, yo sí creo que eso es cierto porque de todos modos tienes que estar como más activo, ¿no? O sea, como que tienes que estar más alerta Alerta, y al ujú, estar más sí, alerta tiene uno que gastar mucha más energía y obviamente al gastar más energía te vas a cansar más, te va a dar más hambre eh, de todo eso, pero es lo mismo que pues tal vez nos repetimos que decimos volviendo a lo de tu jefe que te dijo. eh, Eso es como un poco falta de empatía e ignorancia, las dos, porque si uno solo tiene que hacer un salto, si uno solo tiene que hacer un salto, obviamente es mucho más fácil solo tener que hacer un salto y especializarse en saltar a un lado, o sea, como saltar de alemán a inglés o de español a inglés, que saltar de alemán, perdón, de español a alemán y después que te hablen en inglés y después que te hablen en francés. Son conexiones, porque a mí me ha pasado que me empiezo, o sea, los saltos empieza uno al comienzo a, a- como a trabarse un poquito, como a ser un poquito más lento, mientras que como que se vuelve a estartear el cerebro, ¿no? O sea, claro, toma un poquito distante, pero sí le cuesta a uno un poquito porque son diferentes las estructuras que hay que usar y son y el cerebro se tiene que, que acostumbrar a eso, a esas nuevas estructuras de las que uno está hablando. claro que sí. Sí. ¿Algo más por decir con No respecto sé. al aprendizaje de idiomas? No, yo creo que pues no hemos tocado muchos temas, pero tampoco nos vamos a extender tanto. Hay que usar como todas las herramientas posibles que hayan, ¿no? O sea, como ver series en idioma original, poner subtítulos, esos son otros tips. Escuchar la música que te guste, tratar de buscar las letras de las Ujú. canciones. Y yo soy un defensor como de uno estar incómodo siempre. O sea, no entiendo bien esto, pero sigamos intentándolo. Háblame en este idioma. Pues obviamente con personas que sean lo suficientemente pacientes y te valoren lo suficiente como para que te quieran ayudar siguiéndote hablando en su idioma y que uno pueda responder o aprender y esas cosas. No sé si tú tienes algún otro comentario antes de nuestra referencia literaria. O sea, lo que más me ha servido a mí es lanzarse, lanzarse al vacío, lanzarse a hablar. Cuando yo me sabía 10 palabras de alemán, con esas hablaba alemán y trataba de armar el rompecabezas de alguna manera. Entonces, esa para mí ha sido muy buena estrategia. También ponerse a escribir, o sea, cuando uno se está aprendiendo como palabras, escribirlas, porque cuando uno escribe algo, lo memoriza más fácil. Eso tiene un efecto sobre el hipocampo. Y sí, o sea, lanzarse, escribir. Los tándems de idiomas a mí me funcionaron. Y lo que tú dices de escuchar música, ver películas, absolutamente, eso tiene que ver con la exposición al idioma que Sí. se quiere aprender. A mí lo que casi no me gustó fueron como las aplicaciones, como Duolingo. Yo sé que a mucha gente le gusta porque le gustan en celular y va aprendiendo como palabritas, pero yo he visto que las construcciones que se pueden lograr de ahí son como, A mí tampoco me, o sea, tal vez me convencen la verdad. como para comenzar está bien, Mm, pero no me convence tanto, además porque siento que la conexión que hay entre cuando uno escribe lo que tú dices, o sea, mano, cerebro, como que uno puede totalmente, memorizar mejor y entender mejor. absolutamente. Entonces, en cuanto a eso sí prefiero como un poco más como clásico, si se quiere decir, o como una lucha una sumatoria de todas las formas para poder aprender. Y abrazar el error. No Sí, importa que la construcción gramatical no sea perfecta, lo importante es transmitir un mensaje. Eso se trata de la comunicación, de que nos entendamos, ¿sí? De que mi mensaje llegue al receptor, que me equivoqué conjugando el verbo, que me equivoqué en el género. Sí, ningún problema, el mensaje llegó. Creo que eso es lo más importante. sí, correcto. Eso es lo que habla. Y yo creo que eso es en todas las esferas de la vida, como no hay que esperar a ser perfecto porque la perfección no existe, sino saltar, romper las cosas, o sea, romper es no decir tal vez exactamente lo que uno quería decir o no de la mejor manera o no con las mejores Uh palabras, -huh. pero ahí va uno corrigiendo porque si no uno no sabe, o sea, esa es la única manera porque ¿qué sirve? ¿Cómo se llama? Como intento o beneficio
o castigo. Castigo, penalizaciones que te digan, no, eso no se dice así, sino así, y ahí entiendes, y esa es la retroalimentación, y Ujú. te va retroalimentando y vas corrigiendo, y se te queda, qué mejor que tú trates de decir una cosa y de pronto digas una cosa que no quieres decir y te quedes ahí un poco como, no en ridículo, sino en una situación incómoda, eso no se te va a olvidar, que entonces decir tal cosa no se dice así, sino así. Sí, exacto. Por eso es que yo amo los errores. Me parece que son el mejor maestro. Sí. Bueno, Carolina, no sé si te parece, si vamos concluyendo, si nos quieres hacer la recomendación literaria de hoy, ¿con qué Sí. nos sorprendes hoy? Bueno, entonces ayer pusimos un reel con un libro, que es el que voy a recomendar hoy, que se llama Matate, Amor, de una escritora argentina que se llama Ariana Harwicz, que vive en Francia. Este libro inspiró una película que ya salió, la lanzaron en el Festival de Cannes y creo que pronto se podrá ver pues en los cines y en las plataformas, con Tu amor platónico, Jennifer Lawrence. Entonces, para que la busquen. Vayan a verla. Es un libro maravilloso sobre el posparto y la maternidad, una reflexión muy pertinente. Es una prosa muy poética y yo creo que se la recomiendo tanto a hombres como a mujeres porque a mí me parece que en el mundo todavía hace mucha falta el entendimiento correcto del posparto, de la maternidad, o sea, entender que la maternidad es un rol de una mujer, pero una mujer no se convierte en madre, una mujer adquiere ese nuevo rol, pero sigue siendo una mujer con necesidades y aspiraciones. Entonces, corran a buscarlo porque es buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 2 semanas. Chao.